Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. ¿Qué les pasa a los que me preguntan en redes sociales que no saben si decidirse sobre ir a España o a los Estados Unidos? Porque claro, me preguntan que si en ambos se vive muy bien y tal y tal. A ver, lo primero, yo no sé qué información les llega allí, pero actualmente ya les digo yo que no hay calidad de vida ni en los Estados Unidos ni en España para la mayoría de las personas. Y hoy vamos a exponerlo, vamos a hablar de la cruda realidad de la que todos están callando y que está ahí creciendo a cada momento, la ignoremos o no. Señores, hoy vamos a hablar de desigualdad y que cada vez está más presente en los países mal llamados primermundistas, ya que cada vez se están volviendo más caros y carentes. Un dato importante, y sin ir más lejos, es que España fue el país que más aumentó la desigualdad durante la pandemia y después de esta. Entonces, ¿cómo es el nivel de desigualdad económica aquí en España? Esta crisis tiene solución con las próximas elecciones del 23 de julio, con la que la mayoría de los politiquillos nos está vendiendo plena abundancia. Acompáñame y veámoslo. Según datos de varios economistas, la oferta de contrataciones temporales para el empleo, según qué sectores y qué época del año, son unos de los factores que están haciendo que se fomente más la desigualdad. Ya que por mucho que quiera uno, la mayoría de las veces es muy difícil conseguir 2 años de contrato y la tranquilidad de tener algo más estable en una empresa cuando el 80% o más de las contrataciones son temporales, mediante intermediarios, y si esto es poco le sumamos que al ser una especie de obrero en alquiler, la mayoría de estos tienen menos derechos que el personal de empresa y una duración temporal limitada dentro de esta cada vez más corta y precaria. Aunque no hay muchos datos oficiales sobre estas tramas, ya que sabemos que las empresas y sus socios de las subcontratas tienen la sartén por el mango y se esfuerzan mucho por esconder evidencias de estas tramas tan poco ortodoxas. De hecho, de los pocos datos que se han podido confirmar que sean oficiales, explican por qué España ha sido durante décadas uno de los países con mayor desigualdad entre clases de Europa, y se analiza los datos disponibles en el último medio siglo, que de hecho en el ranking elaborado, España se sitúa en el 5º puesto de países más desiguales, solo por detrás de Bulgaria, Lituania, Letonia y Rumanía. A ver, si uno observa únicamente la clasificación del PIB o Producto Interior Bruto per cápita, España no estaría tan mal situada, pero como ustedes saben, siempre dan los datos que quieren y al añadir a la ecuación el reparto de la riqueza, el país se queda bastante atrás. Es ahí cuando se ve lo mal repartido que está todo. España no tiene los niveles de desigualdad que se merece en términos de desarrollo. Así dijo la economista Olga Cantó en alguno de sus posts. Entonces, ¿cuál o cuáles son los problemas de España? Esencialmente se reduce al funcionamiento del mercado laboral español, mediante contrataciones temporales cada vez más precarias, y a esto hay que sumarle un sistema de prestaciones e impuestos débil a diferencia de otros países europeos, por lo que en verdad la cosa está muy fea, por mucho que digan la mayoría de los políticos. Porque en un mercado laboral mal engrasado, con salarios muy desiguales, que se suma a la necesidad de mejorar la tributación de las rentas de capital concentradas en la zona alta, u otro factor a tener en cuenta es el desempleo, que cada vez hay más y más, y que esto es un factor clave a la hora de aumentar desigualdades sociales, según señaló la economista Olga Cantó. Mientras que otros países europeos llevan décadas con ayudas como es el famoso ingreso mínimo vital, que por cierto España ya lo implantó cuando la pandemia arrasó con los puestos de trabajo. Fue una ayuda que fue útil en parte, y aunque llegó tarde, también, según algunas estadísticas, más del 70% de las solicitudes para obtener este tipo de ayuda son denegadas a pesar de que mucha gente la necesita para comer. Porque no estamos hablando de lujos, solo de mal comer y sobrevivir. Hasta aquí lo de hoy, gente. Se vino duro, sí, lo sé, hoy tocaba pildolazo negro. Quería hablarles un poquito de esto para que vean cómo están las cosas de feas en Europa. Y por supuesto, España tiene de las tasas de impuestos más altas y muchísima precariedad laboral. Y miren, sin ir más lejos, esto se lo confirmo yo. Actualmente, para entrar a trabajar a una empresa se hace mediante ETTs en la mayoría de los casos.
o es decir, empresas de trabajo temporal. Y la ventaja para el empresario es que a nosotros nos venden como si fuéramos un trabajador de tercera categoría, con la que tenemos un contrato con menos derechos y una duración temporal limitada. Y luego después de esto, si tal, con mucha suerte, tal vez a uno lo contraten como personal oficial de empresa para que tenga para maldecir un trabajo de mierda que odia, siempre y cuando este obrero trabaje por dos, sea sumiso y no dé muchos problemas. Y este, claro, solo es uno de tantos problemas por los que estamos atravesando, que está fomentando la desigualdad a pasos enormes. Y sin ir más lejos, a la mayoría de los jóvenes solo se nos presenta esta opción a la hora de buscar un trabajo. Claro, ¿qué pasa con este modelo de trabajo? Bueno, pues para la empresa son todo facilidades porque así te tienen durante solo un tiempo, cuestas menos, tienes menos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes lo miran, para nosotros como empleados tiene más contras que pros. Porque si tus ingresos se congelan la mayor parte del año, ¿cómo pretende uno rentar siquiera un apartamento pequeño si es que no puedes? O miren, otro ejemplo. ¿Cómo haría uno la mayoría del tiempo para mal comer si no sabe que vaya a tener trabajo hasta la próxima temporada? Porque claro, como ya les dije, la ayuda del ingreso mínimo vital se deniega a más de un 70% de la gente a pesar de que la necesite, ya que siempre a la hora de mandar solicitud siempre aparecen objeciones nuevas. Es decir, España, Europa y los Estados Unidos se están cayendo a pedazos a la vez que la desigualdad es mayor. Y que cada vez unos tienen más de todo y otros más de nada. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!